Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden escribir sus comentarios, también sus preguntas, en la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el historiador, profesor Luis Alberto Butó. Bueno, bienvenido Luis Alberto, un placer, Gracias, como don siempre, Manuel. conversar contigo sobre un tema muy interesante, porque a pesar de que ocurrió hace muchos años, es un hecho que marca la historia del mundo a partir del siglo XX y que siempre se recurre a ello como un ejemplo de lo que no debería ocurrir, ¿no?, en el futuro, la llamada Gran Guerra. ¿Cuáles fueron los antecedentes? La guerra como acto humano, intrínseco que es, porque es el acto más humano, si nosotros somos la única especie que practica la guerra en contra de sus congéneres, la guerra siempre responde a unas razones fundamentales. Una, la necesidad, el deseo de controlar territorio, de tal manera que los países puedan afianzar su poderío económico, por ejemplo. Dos, la convicción perversa, por cierto, que ha reinado desde la teoría de la guerra en Europa, de que la guerra no es más que una continuación de la política realizada por otros medios. Y tercero, la convicción de que la guerra puede funcionar como una especie de darwinismo social, es decir, de tratar de equilibrar a Alguien través dijo de que la era como la reducción, higiene humana. tal cual, una especie de profilaxia donde se limita el crecimiento de la población. Factores como esos y la convicción de que había que hacer la guerra reinaban a finales del siglo XIX en Europa y a principios del siglo XX. Esa lucha imperial por conquistar territorios que desarrollaron potencias como Francia, Alemania, Inglaterra, fue lo que efectivamente condujeron al estallido de la Primera Guerra Mundial. Más allá de los hechos anecdóticos, El el hecho anecdótico del asesinato asesinato del archiduque Fernando en tal cual. Sarajevo, ¿no? Lo cierto del caso es que había una disputa que estaba centrada fundamentalmente en 4 países. Por un lado, Alemania, que había desarrollado una potencia naval significativa para el momento y que eso implicaba una competencia seria para Inglaterra, que como imperio estaba basada en su poderío naval. Dos, Francia, que se disputaba con Alemania regiones tan importantes en términos económicos como la Alsacia y la Lorena, que había perdido Francia en guerras de finales del siglo XIX, y la enigmática Rusia, que por ser un país gigantesco, como Imperio. efectiva un imperio, la amplitud del territorio de Rusia siempre lo ha hecho una especie de botín apreciado a ser conquistado debido a las inmensas recursos naturales que puede tener. Pero esta realidad en Europa se une a la necesidad de estas potencias de conquistar territorio en África. Se llegó al momento en que el liderazgo de estos países se hizo con la convicción de que la única manera de resolver estas apetencias era yendo a la guerra. Y fueron a la Y guerra. se pensó que sería un conflicto breve. Nunca Eso, se pensó que pudiera ser una guerra de largo alcance. eso pensaban los estados mayores de estos países. Pensaban que el conflicto iba a ser breve y además buena parte del Estado Mayor alemán, por ejemplo, apostó a que la guerra fuera corta, de tal manera de que pudieran ganarla. Porque además sabían perfectamente que si la guerra se extendía, no había posibilidad de que Alemania surgiera beneficiada de esa guerra. Por eso la intención de atacar a Francia, conquistarla de manera rápida y poderse dedicar a la conquista de Rusia, que entendía el alto mando alemán que le iba a costar una mayor cantidad de tiempo. Lo cierto del caso es que ninguno de los cálculos que hicieron los Claro. estados mayores de estas potencias resultó y la humanidad conoció el conflicto más importante que había experimentado a lo largo de la historia. Un conflicto que dejó unas secuelas Una secuela muy importante. muy Vamos a comentar importantes. eso, pero tenemos un comentario
de Aníbal J. Gómez Jefe, dice: quienes participaron en la Primera Guerra Mundial bajo perfil, en la Segunda Guerra Mundial fueron grandes protagonistas: Churchill, Hitler, Patton y De Gaulle. Sí, es cierto. Además que había una realidad que no ha sido, dada a conocer por toda esta filmografía, etcétera, que se ha montado en torno a este conflicto. Es que buena parte del generalato que dirigió la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, porque la Primera Guerra Mundial se le conoció después, cuando ya tuvimos el conflicto derivado de esta. Buena parte de ese generalato había peleado en las guerras napoleónicas en condición de teniente, es decir, habían estado sobre el terreno. Y esos resquemores, esos rencores, esos odios, productos de esa guerra, producto de esos conflictos, los llevaron, anidaron en su alma y los llevaron hasta el momento en que fueron generales. Es decir, tenían la intención, por decirlo de alguna manera gráfica, de cobrarse algunos la derrota que habían experimentado en el terreno y de seguir demostrando que eran superiores a aquellos que habían ganado. Fue exactamente lo mismo que ocurrió en la psiquis de Hitler, que habiendo peleado en esta primera guerra, estando en la potencia derrotada, jamás entendió y asumió en su fuero interior la vergüenza que significó la derrota de su país. El Pacto de Versalles, ¿no? Tal El cual. Tratado de Versalles. Además fue una condición, las condiciones que se le pusieron a Alemania fueron absolutamente humillantes. La guerra tuvo unos costos materiales enormes, desproporcionados como nunca se había visto, y esos costos se le adjudicaron a los perdedores, y la mayor parte del cobro de esos costos descansaron en los hombros de Alemania. Y hubo eventos posteriores que también tuvieron alguna vinculación con esto, ¿no? Luego, inmediatamente, la situación que se vivió en Europa, de verdadera situación de miseria, de empobrecimiento, ¿no? De falta de recursos como consecuencia de toda guerra. Pero también, aunque Estados Unidos participó tardíamente, Estados Unidos con el tiempo, se considera que también la Gran Depresión que afectó a Estados Unidos ya a finales del siglo XX y que fue una catástrofe económica, también tuvo que ver mucho con, de alguna manera, con los resultados y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Sí, en buena medida sí, aunque en realidad lo que ocurrió con la Gran Depresión fue una crisis de sobreproducción que es típica, que es cíclica en el sistema capitalista. Porque si a ver vamos, quien salió más beneficiado de la Primera Guerra Mundial fueron precisamente los Estados Unidos, que terminaron siendo acreedores de buena parte de las deudas contraídas por las potencias europeas para desarrollar la guerra. El asunto es que para los países europeos eso tuvo un costo brutal, enorme. Hoy en día se habla, por ejemplo, de que algunos países europeos la natalidad es muy baja y que hay una especie de envejecimiento acelerado de la población. Bueno, eso es producto de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Es decir, en la Primera Guerra Mundial entre combatientes aproximadamente murieron 9 millones, entre 9 y 10 millones de personas civiles. Tomando en cuenta la población en aquella época, ¿no? Tal cual, era muchísimo. Murieron aproximadamente 6 millones de civiles. Se calcula que 20 millones de lisiados quedaron en unas sociedades donde no existían, por ejemplo, los sistemas de rehabilitación que hoy en día conocemos, claro, donde no existían las prótesis que hoy en día conocemos. Es decir, el costo en términos humanos fue bestial, y la población económicamente activa, los varones, desaparecieron en buena medida en ese conflicto. Serbia, por ejemplo, perdió 12% de su población. Es decir, ningún país, a cualquier país, le cuesta muchísimo recuperarse de una debacle de ese tipo. Por bueno, y creó también, si no las condiciones, creó un clima que permitió luego el surgimiento de estos ultranacionalismos que se encarnaron en el nazismo y el fascismo. Sí, cómo no. En la historiografía se ha señalado que el siglo XX es el siglo más corto de la historia, porque realmente comienza en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial,
y las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial llevaron a la conformación del orden político, del orden económico y del orden social que que tuvo vigencia en ese siglo, pero que se derrumbó en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Por eso se dice que el siglo XX fue el siglo más corto de la historia. Comenzó con la Primera Guerra Mundial y terminó con el derrumbe del hecho, o uno de los hechos más importantes, de las consecuencias más importantes que se derivaron de ese conflicto. Porque sin la Primera Guerra Mundial no hubiésemos tenido un mundo socialista. El imperio soviético jamás se hubiese construido a no ser que hubiese ocurrido, en caso de que no hubiese ocurrido, la Primera Guerra Mundial. Tú sabes que también se comenta por los historiadores que una de las consecuencias que llevaron finalmente al acuerdo, a la derrota, digamos, tienen que ver con dos hechos importantes. Primero, en el 17, la revolución bolchevique, que sacó a Rusia, ¿no?, de la guerra, y luego en el 18, la incorporación de Estados Unidos, que no estaba en la guerra, pero era una potencia con mucha vitalidad y mucha fuerza. Sí. Esos dos episodios de alguna manera decretaron pues la derrota de Alemania y la recomposición de los países después de la guerra. Eso es cierto. Además que la revolución rusa, que después dio paso a la conformación de la Unión Soviética, solo fue posible por la intervención de Alemania. Es decir, Alemania permitió que se trasladara el liderazgo soviético, el liderazgo revolucionario, que entrara a Rusia de una manera, si se quiere, protegida, para que no hubiese una captura en el camino, de tal manera que al entrar en Rusia desestabilizara al gobierno ruso y obligara al gobierno ruso a sacarlo de la guerra. Es decir, era una manera de eliminarse a su principal contendiente. Por eso digo que de no ocurrir la Primera Guerra Mundial, no hubiese ocurrido la conformación de lo que luego se llamó la Cortina de Hierro. Aníbal J. Gómez F. nos hace un comentario. Son dos hechos, episodios distintos en el tiempo, pero tienen que ver con las dos guerras, ¿no? Dice, diferencia entre Tratado de Versalles y Plan Marshall. El el Acuerdo de Versalles es una especie de castigo que se le impone a los derrotados en la Primera Guerra Mundial. Es decir, se asumió que los costos de la guerra deberían sufragarlos los países derrotados. En este caso, fundamentalmente Alemania, que era la economía más dura de esa alianza que había entrado a la guerra. El Plan Marshall es el proceso de reconstrucción de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial que lleva a cabo los Estados Unidos, entendiendo que de no llevar a cabo ese proceso de reconstrucción, es decir, que permitiera la reestructuración de esas economías castigadas por la guerra y que permitiera incrementar progresivamente el nivel de vida de la población de estos países, en caso de no llevarse a cabo ese proceso, la expansión del Imperio Soviético hubiese sido de tal manera que hubiese llegado fácil a Italia, fácil a España. No olvidemos, por ejemplo, que por muchas décadas el principal partido comunista de Occidente fue el Partido Comunista Italiano. Bueno, muchas gracias a Luis Alberto por acompañarnos hoy, como siempre, con tus reflexiones, siempre muy pertinentes. Bueno, vamos al corte, ya regresamos.